Me encuentro con los jóvenes de Colegios Prolo. Buenas tardes ante todos. Son exactamente las 4 y 5 de la tarde. Estamos 5 de septiembre del año 2025. El día de hoy es viernes, ¿no? Estamos viernes. Viernes 5. Viernes 5 de septiembre. Hoy he tenido clases con los jóvenes de primero uno, de segundo también, del cual le mando un saludo para Christopher. Me dijo Christopher de segundo 2 que le mande un saludo. Pues ahí también para mi alumno Meléndez también de segundo uno. Un cordial saludo para ellos. Muy bien, chicos, vamos a iniciar nuestra clase. Vamos a hacer el tema de dinámica lineal. Dinámica lineal. Profesor, Sí, pero dinámica va a ser dinámica lineal, ¿no, profe? así es. Sino que en nuestro salón primero uno se ha avanzado hasta terminar estática 2. Claro, y hay un... Profe, en primero dos, usted el día miércoles avanzó esta dinámica lineal hasta el 10. ¿Hasta el 10 hice con ustedes? Ajá, con primero dos, con primero uno no. Mm, ¿Eh? Somos primero uno. ya, ¿Qué es el primero dos? Creo que está mezclado primero uno y primero dos. claro, Ajá, estamos mezclados. está mezclado, ¿no? Ya, a ver, ¿cómo podemos hacer? A ver, No, con nosotros recién terminó estática 2 hoy día. claro. Ya, entonces, a ver, como con los chicos de primero 2 ya hice dinámica uno hasta la pregunta 10. Entonces, a ver, vamos a mirar el libro. Ajá, faltaría 5. Saltaría 5, ¿no? Vamos a mirar primero su material, ¿ya? A ver, estoy compartiendo pantalla. ¿Ven mi pantalla, no, chicos? Este Sí, es profesor. dinámica lineal. No sé. Profesor, Sí, en dime. el caso de nosotros, hacemos la teoría después, o sea, después de hacer dinámica 3, estática 3, es decir. Claro, claro, ¿Sí? claro. Sí, después de estática 3 lo copian. Yo le voy a mandar estos PPTs en el video, ya sabe usted cómo se obtiene. Vamos a ver dinámica 2, a ver qué trae, ¿ya? Un ratito, déjame ver. Dinámica 2, vamos a mirar sus problemas. No, profe, sino que nosotros primero uno recién ve dinámica 1 y dinámica 2 ya sería algo más avanzado. Pero como ustedes son inteligentes, dice... Creo que sí lo van a entender. Sí lo van a entender. Ya. A ver, muchachos. Con fe, chicos. Tengan fe que lo van a entender. Ya empecemos, pues, empecemos. Vamos a hacer dinámica 2. Pero voy a explicar teoría. Ya voy a explicar teoría. Vamos a hacer dinámica 2. Sí. Vamos a hacer Sí. dinámica 2, pero voy a explicar teoría. ¿Está bien? También podremos explicar un poco de dinámica 1, Sí lo vamos a hacer en presencial, hijo. En presencial lo vamos a hacer. ¿Ya? Dinámica 1. pero no podemos saltarnos en dinámica 2 sin hacer dinámica 1 y poder explicar un poquito. O sea, el concepto de dinámica me refiero. Claro, por eso estoy diciendo, pues vamos a hacer teoría, ¿me entiende? Voy a explicar teoría. ¿Está bien? Ya, a ver. ¿Puede ser impreso? ¿Podemos imprimirlo? Sí, claro, Ajá, lo pueden lo pegamos en imprimir. el cuaderno. Lo pueden imprimir. A ver, chicos, vamos a hacer un repaso de dinámica. A ver. Dinámica, vamos a ver acá. Tema de dinámica. Dinámica 1. A ver, el objetivo de la dinámica es conocer la propiedad de la materia, que es la inercia, su manifestación y su medida. Segundo, conocer las causas físicas de los cambios en la velocidad. Y tercero, aplicar las leyes de Newton a situaciones problemáticas. 3 objetivos que tenemos que cumplir en este capítulo. ¿Está bien? Propiedad de la materia,
inercia? Sabemos que la inercia es una propiedad de la materia que consiste a que todo cuerpo quiere estar en estado de reposo o de MRU, a no ser que exista una fuerza externa que modifique dicho estado de reposo o de MRU. Y esta medida de la inercia, aunque algunos autores no están de acuerdo, se puede hacer a través de la masa, porque a través de la masa nosotros podemos ver cuánta inercia tiene un cuerpo. Es decir, es más difícil de mover un cuerpo que tiene más masa con respecto a otro. Digo algunos autores porque hay algunos que dicen que no es así, que no sé cuánto, comienzan a filosofar acerca de la... Claro, justamente hay una persona que es filósofo, es físico, es matemático, entonces él mete un poco de filosofía ahí y los conceptos, ¿no? Lo interpreta de otra manera, después hace debate, no quiere debatir con los de la uni, quiere debatir con los físicos, con los doctores en física, no sé, un problema ahí, ¿eh? En cuanto a conceptos. Nadie le hace caso, entonces dice él que hay en palabras de él, dice que existe una corrupción cognitiva, dicen, ¿no? Que se les está enseñando mal y que no es así, entonces. Ya, bueno, a lo que nosotros vemos en los libros, pues de eso trata, ¿no? Entonces, la inercia es una propiedad de la materia que dice que los cuerpos quieren estar en reposo, ¿no? Eso lo hemos hablado también con los jóvenes que hemos estudiado, los chicos de primero 2, que hemos hecho ya un avance de lo que es dinámica 1. Las causas físicas de los cambios en la velocidad, ¿a qué se deben los cambios? Las causas físicas de los cambios de la velocidad, y eso lo hemos hecho en clase presencial, por ejemplo con lo de segundo 1. No, o sea, ya, está bien lo que tú dices, está bien. El cambio de la velocidad se llama aceleración, pero ¿quién me produce esa aceleración? Esa sería la pregunta. Una fuerza. Ya está, a la fuerza resultante, muy bien, eso quería llegar. Estamos respondiendo los objetivos, ¿eh? Y aplicar las leyes de Newton a situaciones problemáticas. Son 3 leyes de Newton. Primera ley, ley de inercia. Todo cuerpo quiere estar en reposo o MRU, a no ser que exista una fuerza externa que modifique dicho estado de reposo o de MRU. Tercera ley de Newton, ley de acción y reacción. A toda acción hay una reacción. Segunda ley de Newton es la que vamos a tratar en este capítulo específicamente, que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza resultante e inversamente proporcional a la masa, ¿no? Eso lo hemos visto y eso me pueden dar fe mis alumnos de secundaria que he tenido clases el día de hoy. En caso vean el video se lo voy a compartir también para que ellos puedan ver, porque hemos tratado el tema de dinámica circunferencial con ellos, no lineal, circunferencial. Pero por algunas situaciones pues tuve que, bueno, saltearme, ¿no? Y he tenido que hacer dinámica circunferencial para no atrasarme. Ahora, por favor les pediría a los jóvenes de segundo que revisen este material. Tenemos estas situaciones, miren, tenemos estas situaciones. Una persona que está en un carro de juguete, ¿no? Que lo ves ahí, está que se mueve ese carrito de juguete. El otro que está, es un carro de prueba, donde van a ver qué sucede, ¿no? Cuando el carro colisiona contra un muro. Quiere, ¿no? Hacer un ensayo, ¿no? Acerca de la resistencia del vehículo, ¿no? Cómo funcionan las bolsas de protección, etc. ¿No? Vehículo de prueba. Acá también, en la parte de abajo también, vemos, ¿no? Un auto que está moviéndose y va a impactar contra una pared. En la parte de abajo, de la superior, en la parte inferior derecha, vemos ahí un tráiler que está moviéndose con una velocidad y tenemos acá una situación diferente. Una persona que se encuentra fuera del vehículo ve que ese carro se está moviendo. El tráiler se mueve y que la persona y ese bloque que está dentro del tráiler, de ese contenedor, se está moviendo. Sin embargo, muchachos, una persona que se encuentra dentro del contenedor, dentro del container, ve que el bloque está a su costado en todo momento. O sea, vemos ahí la relatividad del movimiento, ¿no? Decimos que el movimiento es relativo. ¿Por qué el movimiento es relativo, chicos? ¿Por qué? Porque para una persona
para la persona que está fuera del tráiler, ve que se mueve. Sin embargo, para la persona que está dentro del tráiler, dentro del contenedor, ve que no se mueve. Entonces, a eso le llamamos que el movimiento es relativo, ¿no? El movimiento es relativo. ¿Y por qué ese movimiento es relativo? ¿Quién me dice por qué? Mira que se está grabando la clase y vamos a poner puntos a los alumnos que participan, ¿no? Todo alumno que participa, vamos a ponerle sus puntos de intervención oral, el cual también pediría que por favor pregunten. Esto también lo estoy grabando. Yo hoy día he tenido una conversación con los jóvenes, que siempre hagan sus preguntas de algo que no entienden, ¿no? Algo que no comprenden, pregunten para poder ampliar la clase, para poder hacer una retroalimentación, de tal manera que usted quede pues de la mejor manera, ¿no? Para que pueda desarrollar los ejercicios. Ya, entonces, la pregunta era, ¿por qué decimos que el movimiento de un cuerpo es relativo? La relatividad del movimiento. ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe? ¿Alguien tiene alguna idea por qué sucede así? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Por qué decimos que el movimiento es relativo? Porque depende de una fuerza. Depende de una fuerza. Porque la fuerza de la aceleración van en las direcciones iguales. Ya. Bueno, sí, es cierto eso, pero mi pregunta era por qué decimos que el movimiento es relativo. O sea, ¿relativo a qué me refiero? Con relativo me refiero que para una persona que se encuentra fuera del tráiler, observa que ese bloque se mueve. Se mueve porque ese bloque amarillo está dentro del tráiler. Está mirando la figura de abajo, ¿no? No sé si están mirando eso. ¿Están mirando eso, no? Esta figura de abajo. La figura de la parte inferior derecha de su pantalla. Sí. Ya, entonces, esta persona que está fuera del vehículo ve que ese bloque amarillo se mueve. Sin embargo, la persona que está dentro del contenedor ve que el bloque está a su costado en todo momento. Para él no se mueve. Para uno se mueve, para el otro no se mueve. Entonces, Porque está en diferentes momentos. claro, entonces, a ver, la explicación de por qué el movimiento es relativo se debe a que depende del observador. Para un observador que se encuentra fuera del tráiler, el bloque se mueve. Sin embargo, si el observador se encuentra dentro del tráiler, el bloque no se mueve. ¿Por qué no se mueve? Porque en todo momento se encuentra a su costado. Por eso decimos que el movimiento es relativo, porque depende del observador. ¿Ya está? Ahora, muchachos, históricamente vamos a leer esta pequeña reseña. Históricamente la dinámica se desarrolla a partir de la posibilidad de medir el tiempo con precisión, cosa que realizó el gran científico italiano Galileo Galilei, examinando péndulos y cuerpos en caída libre. Sin embargo, la mayor contribución al desarrollo de esta ciencia le toca a Isaac Newton, quien destacó por realizar la formulación de las leyes fundamentales del movimiento. Este trabajo fue continuado por Leonhard Euler, Alembert, Lagrange y otros que desarrollaron técnicas importantes para su aplicación. Son muchos los problemas de la ingeniería que requieren la aplicación de estos principios para que usted vea hasta dónde puede abarcar, ¿no? Ahora, muchachos, vemos acá la dinámica rectilínea. Estamos haciendo un repaso, ¿no? La dinámica rectilínea es parte de la física que estudia acerca de las causas que originan los cambios en la velocidad que experimentan los cuerpos. Ya sabemos qué causa es. Ya sabemos cuál es la causa que origina los cambios en la velocidad. ¿Cuál era esa causa, muchachos? ¿Cuál era esa causa? ¿Por qué los cuerpos se mueven? ¿Por qué un cuerpo se mueve? ¿Por qué un cuerpo se mueve? ¿El cambio de su velocidad? El cambio de su velocidad es una consecuencia. Pero ¿por qué un cuerpo se mueve? ¿Qué? Una fuerza. Una fuerza. Muy bien. Una fuerza. Fortaleza. Claro. Entonces, miren, chicos, acá tenemos este esquema. Causa física tiene una relación con el efecto físico. Esta causa física todavía digamos que no se conoce, estamos analizando eso. Pero el efecto físico, ¿qué cosa es? Cambios en la velocidad. Todavía ponen ahí signo de interrogación, porque ¿no? Como están dando a entender como que todavía no se conoce esa causa física, ¿no? ¿Cuál es esa causa física?
que me produce ese efecto físico que es el cambio en la velocidad. Ya usted me respondió. La causa física es la fuerza, ¿no? La fuerza resultante. Entonces, aquí vamos a ver otro concepto, ¿no? Lo que es la inercia. Dice, para comprenderla vamos a examinar las siguientes situaciones. Caso 1. Vemos ahí un bus, ¿no? Que está en un semáforo en rojo. Dice, cuando un cuerpo está en reposo, manifiesta una tendencia a mantener su estado de reposo. Eso es lo que quieren hacer los cuerpos, ¿no? Primera ley de Newton. Los cuerpos quieren estar quietos, no quieren moverse, ¿no? Quieren estar ahí en reposo. Dice, lo cual también puede entenderse como una oposición a cambiar su estado de reposo. Eso se llama inercia, ¿no? Los cuerpos quieren permanecer en la situación en la que se encuentran. Ahora, ¿qué más? Vamos a ver el caso 2. En el caso 2 dice, cuando un cuerpo se está moviendo, manifiesta una tendencia a mantener su estado de movimiento, lo cual también se puede entender como una oposición a cambiar su estado de movimiento. Dos situaciones. La primera, cuando el cuerpo está en reposo. La segunda, cuando el cuerpo se está moviendo. Ahora, acá viene el concepto. La inercia, ¿qué cosa es? Si te preguntan, ¿qué es la inercia? La inercia es una propiedad de los cuerpos que se manifiesta como una oposición natural y espontánea a cambiar su estado mecánico, ya sea ¿a qué estado mecánico se refiere? Ya sea su estado de reposo o de movimiento. Esa es la inercia. Esa es la inercia. Por inercia, los cuerpos quieren estar en reposo o, si se está moviendo, quiere tener ese movimiento que presenta. Es por eso, chicos, que es un poco difícil, ¿no? De poder... nadie se va a parar, pues, frente a un camión en movimiento, ¿no? Porque ese camión en movimiento quiere estar moviéndose. Entonces, no significa que el chofer va a frenar y el carro va a parar instantáneamente. Va a tener que avanzar un poco todavía, unos metros, ¿no? Hasta que se detenga. No se detiene así de fácil, ¿no? ¿Y por qué no se detiene así de fácil? Por inercia. La inercia es lo que hace que ese cuerpo quiera seguir moviéndose. Por eso que cuando uno quiere frenar, cuando está manejando vehículos grandes, uno tiene que frenar pues con cierta distancia, disminuir la velocidad de manera progresiva, ¿no? Hasta detenerse en el punto que uno quiere. Pero necesita dos cosas. ¿Qué necesitas? Necesitas distancia y necesitas tiempo para poder, ¿no? Para poder disminuir de manera gradual la velocidad y no ocasionar ningún accidente, ¿no? Porque por la inercia el cuerpo quiere seguir moviéndose. ¿Qué pasa si frenas brusco manteniendo vehículos grandes como un tráiler, un container? Si frena bruscamente, toda la carga que está atrás se va adelante y la persona el chofer, el conductor puede morir, ¿no? Porque toda la carga por inercia va a querer seguir avanzando hasta que le destruya la cabina. Eso es lo que va a pasar. O sea, un accidente. ¿Qué más, chicos? Vemos aquí, primera ley de Newton. A ver, vamos a ver este esquema. Se puede medir el grado de inercia que presenta un cuerpo y esto mediante la magnitud escalar denominada masa. Les hago recordar, chicos, que una magnitud escalar es aquella que queda definida conociendo su número, su valor y su unidad de medida, ¿no? Por ejemplo, tratándose de masa, 40 kilogramos. 40 es un número, kilogramo es unidad de medida. Por lo tanto, la masa es una magnitud escalar. Profe, y aparte de escalar, ¿qué otra magnitud hay? También hay las magnitudes vectoriales, que además de conocer su valor, necesitamos conocer su dirección. Pero cuando tú hablas de masa, tú no hablas 40 kilos hacia la derecha, 30 kilos hacia la izquierda, 20 kilos hacia arriba, no hablas así. Tú solamente mencionas el valor. Y ese tipo de magnitud donde solamente mencionas su tamaño, también llamado módulo, se le dice que es una magnitud escalar. Ahora, la unidad de masa en el sistema internacional es el kilogramo. Miren, chicos, en esta situación vemos un joven que va a empujar un bloque que está en reposo. Por eso ponen ahí velocidad igual a 0, ¿no? Esta persona lo empuja, ¿no? Está empujando ese bloque que tiene una velocidad igual a 0. Pero ahora vemos que este bloque, obviamente, quiere vencer su inercia, ¿no? Quiere vencer su inercia.
tiene diferentes masas, ¿no? Hay un bloque de masa M minúscula y hay otro bloque de masa M mayúscula. Otro bloque más grande. Date cuenta que al bloque de masa minúscula, o sea, al bloque más pequeño, ¿no? Le aplica una fuerza para querer moverlo. En cambio, al bloque más grande, con mayor masa, la persona de ataque está medio doblado, ¿no? ¿A qué se refiere que está medio doblado? Que está haciendo más esfuerzo para moverlo. Fuerza para mover el bloque. Claro, se le está haciendo más dificultoso. Ahora, presenta el siguiente caso. Ahora los bloques ya tienen velocidad. Los bloques ya tienen velocidad. ¿Cuál crees tú que va a ser más difícil detenerlo? Obviamente, el bloque más grande, ¿no? El bloque más grande va a ser más complicado detenerlo debido a que, si bien es cierto, ambos presentan la misma rapidez, ¿no? La misma velocidad. Porque tú te das cuenta, ¿no? El bloque de pequeño tiene velocidad v, el otro también tiene velocidad v. Si bien es cierto, ambos tienen la misma velocidad, pero según el sentido común que nos dice, el bloque más grande es más difícil de detenerlo, ¿sí o no? Es más difícil de detenerlo. ¿Y eso a qué se debe? Esa dificultad de detenerlo. ¿A qué se debe? Es a la aceleración. No, ¿Va no, a tener más masa el bloque? a tener más masa. Por la fuerza de gravedad, mientras más masa, más la gravedad afecta. Claro, se debe a la masa, porque como tiene más masa es más difícil detenerlo, pues. Entonces, ¿qué tenemos acá como una consecuencia? Dice, se puede entender que a mayor masa hay mayor tendencia a mantener su estado mecánico. A mayor masa existe más tendencia, más oposición a mantener su estado mecánico. Entonces, la consecuencia es que tiene más inercia. Más inercia. Entonces, chicos, estamos viendo una relación de la masa con la inercia. ¿No es cierto? Cuando un cuerpo tiene más masa, es más difícil hacerle cambiado su estado mecánico, ya sea de reposo o de MRU. Entonces, anda sacando tu conclusión, ¿eh? Existe una relación, ¿no?, directa entre la fuerza, ¿no?, con la masa, ¿no? Entonces, la primera ley de Newton, ¿qué dice? A ver, vamos a poner casos acá. Veamos cómo funciona esta ley. Dice, caso 1. Centremos nuestra atención sobre este coche. A ver, ¿qué tiene este coche? Este coche, hay una caja, ¿no? Encima del coche hay una caja. Ya está. Ahora, ¿qué más? Centremos nuestra atención sobre ese coche. A ver, ¿qué pasa si ese coche se está moviendo? Se está moviendo y choca con ese muro. El coche que usted ve ahí, en este esquema, se mueve y choca con ese muro. ¿Qué crees que va a pasar? A ver, ideas. ¿Qué pasaría si el coche moviéndose impacta? Cuando se choca el coche generará una reacción que empujará el coche para atrás. Ya, el coche Por lo choca. tanto, la Big Daddy se No lo va a detener. Claro, si el coche choca con el muro, El coche se detiene ya, el coche se detiene, nada más. y retrocede un poco. También donde se rompe o hay daño. A ver, lo que va a pasar, chicos, es que el coche, al impactar con ese muro, esta caja va a querer seguir moviéndose y va a salir por encima. Va a salir por encima. Entonces, no sé si ustedes han visto ese ejemplo, o no sé si han visto esa broma que hacen algunos con las motos lineales, ¿no? Algunos amigos he visto ese tipo de bromas. El compañero que lleva atrás en la moto lineal, acelera bruscamente, el otro está distraído, da un acelerón, la moto sale disparada y la persona que está atrás y no se ha agarrado bien porque lo ha agarrado distraído, se queda en el aire y se cae. No sé si han visto ese tipo de bromas. Le he visto pues en internet, por ahí. ¿Se imaginan esa situación? Eso sucede, pero es peligroso, ¿no? No recomiendo hacer eso, porque no podemos estar jugando con la vida de los demás, ¿no? Entonces, cuando una persona, por ejemplo, estando en una moto lineal, acelera bruscamente,
La persona se va sola con la moto y el acompañante se queda en el aire y se cae. ¿Por qué crees que sucede eso? ¿Cuál sería la explicación? ¿Cuál sería la explicación que sucede eso? ¿Qué propiedad se está El cumpliendo ahí? cambio, ¿Qué propiedad se Al está dando? momento cuando la moto se mueve, el humano al estar en diagonal se puede caer como una tabla que no tiene dónde sostenerse y al momento de no sostenerse en ninguna parte se cae. Claro, pero lo que sucede, chicos, lo que sucede es que esta persona que está acompañada, obviamente tiene que agarrarlo desprevenido, ¿no? Porque si está atento, se va a agarrar del... tú sabes que las motos tienen ahí para sostenerse, ¿no? Unas agarraderas atrás, donde está la parrilla. O también se puede sostener de la cintura de la persona. Pero, ¿sabes por qué se cae? Porque se está cumpliendo la propiedad de inercia. La persona por inercia quiere estar en reposo. Quiere estar en reposo. La moto sale disparada y como la persona no se agarra de ninguna parte, la moto sale disparada y la persona se queda en el aire y se cae. Se cae en el aire y se cae sentado. Pero eso se debe a la inercia, ¿no? A la inercia. Por inercia es que la persona quiere estar en estado de reposo, debido a la inercia. Ahora, en este caso también sucede lo mismo. Este cochecito impacta con el muro y esa caja que se encuentra arriba, ¿por qué crees que el coche lo han dibujado así plano, sin baranda? En el ejemplo, el coche está plano, sin barandas, sin nada, para que se pueda entender que al momento que choca la caja, esa caja, al momento que el coche choca con el muro, disparada, debido a que no tiene ¿Cómo va a salir volando? protección. claro, la caja va a salir así de frente y se caerá, pues, ¿no? Se caerá por ahí, va a caerse. Pero la caja va a seguir moviéndose. Con- Mientras más aceleración tenga el coche, más la caja va a salir más volando. Claro, claro que sí. A mayor aceleración va a tener un poco más impulso, ¿no? Entonces, en consecuencia, esta ley conocida también como la ley de inercia nos establece lo siguiente. Ahí vemos que es una imagen de una nave, ¿no? Una nave espacial. Miren lo que dicen, chicos, miren lo que dicen acá. Está con negrita. Todo cuerpo tiende a mantener su estado mecánico de reposo o de movimiento uniforme rectilíneo hasta que sobre él actúe una fuerza externa. ¿Me comprende? Mira, lo voy a volver a leer. Esta parte es importante. Este es lo que hemos estado hablando. Esto además yo le he hablado, ¿no? Sin leer ninguna diapositiva. Usted sabe que cuando yo hago mis clases, usted me ha visto, usted es testigo, yo no leo ningún papel ni ninguna diapositiva, ¿no? Todo lo saco de mi mente, muchachos. Todo está en mi mente. Entonces, ¿qué dice? Y esto yo le he mencionado, lo que pasa es que en una clase presencial nadie te graba, pues, ¿no? El alumno que tiene buena retención dará fe de lo que digo. El que no tiene buena retención se olvidó todo lo que hablé. Pero hay alumnos que sí te captan la idea, sí te escuchan, sí atienden y sí valoran lo que tú haces, ¿no? Como hay otros que también, por más que tú le repites 5 veces y nunca entienden nada, ¿no? Nunca escuchan, no sé. Entonces, todo cuerpo tiende a mantener su estado mecánico de reposo o de movimiento uniforme, rectilíneo, o sea, MRU, hasta que sobre él actúe una fuerza externa. ¿Ya está? En general, podemos asegurar que son las fuerzas las responsables de los cambios en el estado mecánico de los cuerpos. Las fuerzas, chicos, las fuerzas son las responsables en los estados mecánicos de los cuerpos. ¿A qué estado mecánico se refiere? Al estado mecánico de reposo o de MRU. Pero, ¿qué fuerzas? Todas las fuerzas, dicen, ¿no? ¿Qué fuerzas, todas las fuerzas? Está haciendo la siguiente pregunta, que lo dejo a tu imaginación. ¿Qué fuerza se refiere? ¿Todas las fuerzas? Vamos a ver. Segunda ley de Newton. Vemos más ejemplos. Segunda ley de Newton dice es la ley fundamental de la mecánica. ¿A qué se refiere con esto de fundamental? ¿Quién me dice? ¿A qué se refiere con esto de fundamental? ¿Es importante? Muy bien, Pedro. Así es, la más importante. Vamos a ver una deducción cualitativa. La palabra cualitativa, ¿a qué se refiere la palabra cualitativa? Definición breve o no. Ya, a ver, vamos a ver las ideas. Definición breve. ¿Qué más?
¿Qué más me pueden decir acerca de la palabra cualitativa? La palabra cualitativa, chicos, se refiere a una cualidad o característica. Ejemplo, yo digo, los alumnos, por ejemplo, el alumno Pedro tiene una cualidad, tiene una característica de ser un alumno respetuoso, responsable, estudioso, ¿no es cierto? Y generoso. Cualidades en su forma de ser. Cualidad. Entonces, cuando hablamos de cualitativa se está refiriendo a cualidad, a características. Pero si hablamos de cuantitativa, se está refiriendo a cantidad. Por ejemplo, podemos decir, tal persona tiene mucho dinero, ¿no? O sea, estamos en una característica cuantitativa. Ahora, la palabra deducción tiene que ver con un tipo de razonamiento que parte de casos particulares, ¿no? Para llegar a un caso general, ¿no? Es una forma de pensar, una forma de razonamiento. Ahora, veamos, situación número 1. A través del razonamiento deductivo vamos a deducir partiendo de casos particulares para sacar una conclusión general. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Si Juan sale a la calle en plena lluvia, se moja. José sale a la calle en plena lluvia y se moja. Pedro sale a la calle en plena lluvia y se moja. María sale a la calle en plena lluvia y se moja. Y así, ¿no? Pongo 100 ejemplos. Entonces, ¿cuál sería la conclusión que usted sacaría de todos esos ejemplos particulares que he dado? Que cualquier persona que salga a la lluvia se va a mojar. Claro, pero en plena lluvia, ¿verdad? En plena lluvia. Entonces estamos Tienes sacando... que salir a la lluvia si no te quieres mojar. Claro. Esa es, por ejemplo, una forma deductiva, ¿no? Estamos razonando de casos particulares, ¿no? Otro ejemplo podría decir, ¿no? Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, ves una persona, por ejemplo, Carmen usa anteojos y es inteligente. Rosemary usa anteojos y es inteligente. Tiago usa anteojos y es inteligente. Y así, ¿no? Son un montón de personas, ¿no? Y por ahí otra persona más, a ver, Peter usa anteojos y es inteligente. Entonces, ¿cuál sería la conclusión que sacaría usted de todo eso? Que las personas Todos los que tienen lentes son inteligentes. Claro, ¿no? Claro. Ese es un ejemplo que te pongo, ¿no? Porque usted dirá, profesor, pero yo conozco un amigo que usa lente y es más bruto. Bueno, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? De razonamiento deductivo, nada más. Ahora, ¿cómo sería, por ejemplo, en este caso, en una situación número 1? Dice, un bloque suspendido de una cuerda tal como se indica. Ahí está. Hay un bloque que está suspendido, una cuerda que está fija en un techo y sobre esa cuerda hay un bloque. Está en reposo, mira, rapidez inicial igual a 0, no se mueve. ¿Qué fuerzas actúan sobre ese bloque? Ya hemos hecho eso. Haces el corte imaginario, ese bloque cae, por lo tanto hay una tensión que lo jala para arriba. ¿Pero por qué cae el bloque? Porque la Tierra lo jala con una fuerza llamada fuerza de gravedad, que se grafica vertical hacia abajo apuntando al centro de la Tierra. Entonces, acá nosotros podemos entender que este cuerpo está en equilibrio, ¿no? Velocidad igual a 0 significa que no se mueve, que la velocidad sea 0 significa que no se mueve. Ahora, si no se mueve, la aceleración es 0, y si la aceleración es 0, la fuerza resultante es 0. Profe, ¿por qué la fuerza resultante es 0? Chicos, para que eso exista, o sea, para que esto suceda, tú sabes que estas fuerzas tienen que restarse, ¿no? ¿Por qué se tiene que restar estas fuerzas? ¿Quién me dice? ¿Por qué se tiene que restar la tensión con la fuerza de gravedad? ¿Por qué? porque si está en o sea, va en diferente direcciones. Porque eso no va a quedar en equilibrio. Tiene lo que evita que el bloque se caiga. Claro, pero por ahí escuché. Que dijeron que porque está en diferentes direcciones. Usted sabe por el tema de vectores que cuando las fuerzas o los vectores tienen la misma dirección se suman, ¿no? ¿Te acuerdas? Cuando tienen la misma dirección se suman y cuando tienen direcciones contrarias se restan. Se restan. Chicos, para que esto no se mueva, ¿qué pasaría si la fuerza de gravedad fuera mayor que la tensión? El cable se rompe,
¿no? La cuerda se rompe y el bloque va a caer. ¿Qué pasaría si la tensión fuera mayor que la fuerza de gravedad? Entonces esa tensión, al ser mayor, no se rompe, pero va a subir, y eso no sube, o sea, no se mueve ni para arriba ni para abajo. Por lo tanto, cuando yo resto esas cantidades iguales, muchachos, ¿qué pasa si yo resto 10 menos 10? ¿Qué pasa si yo resto 14 menos 14? ¿Qué pasa si yo resto 80 menos 80? Entonces sale 0 o no sale 0. Claro, entonces cuando yo resto cantidades iguales sale 0. Por eso la fuerza resultante es 0. Porque estas fuerzas, al ser iguales en módulo, ¿ah? Y son iguales en módulo, como fuerzas son diferentes, porque una tiene dirección hacia arriba, la otra tiene dirección hacia abajo. Pero los módulos son iguales, entonces estas fuerzas al restarse me sale 0 por tener igual módulo. Y obviamente que si la velocidad es 0, la aceleración es 0, pues. Si la velocidad es 0, no hay cambios en la velocidad. ¿Cuándo va a haber aceleración? Cuando la velocidad cambie. Pero si el cuerpo está en reposo no hay aceleración. No hay aceleración. Por eso que la aceleración es 0, la fuerza resultante es 0. Esta parte me entiende, ¿verdad? Ese es un repaso. Ahora, ¿qué pasaría si ahí está una tijerita? Con esa tijerita van a cortar. Van a cortar la cuerda. Obviamente, ustedes y yo sabemos que eso va a caer, ¿no? Va a caer. ¿Pero por qué cae? ¿Quién está actuando sobre ese bloque? ¿Por qué cae? Por la fuerza de gravedad y por la aceleración. Claro, cae porque, como el joven lo dice, esa fuerza de gravedad es la fuerza con la cual la Tierra jala los cuerpos que están cerca de ella, sobre sus inmediaciones. Entonces, la Tierra nos jala en realidad. Nos jala con una fuerza llamada fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad hace que ese bloque se deslice para abajo, pues caiga. Entonces está partiendo de una velocidad igual a 0. Chicos, cuando ya comienza a moverse, ¿tiene velocidad o tiene velocidad? Cuando comienza a moverse. Sí, tiene velocidad. Sí tiene velocidad. Tiene velocidad. En reposo. Claro, está en reposo, pero cuando corta la cuerda, la fuerza de gravedad lo jala, ya no hay tensión. No hay tensión. Entonces, de lo que tenía una velocidad inicial igual a 0, ahora va a tener velocidad. Y la velocidad va a cambiar. Chicos, la magnitud que me mide los cambios de la velocidad en el tiempo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman las magnitudes que miden los cambios de la velocidad en el tiempo? Eso siempre lo pregunto. Siempre pregunto eso, como haciendo un repaso, ¿no?, de lo que estamos hablando. ¿Cómo se llama aquella magnitud vectorial que me mide la variación, que me mide los cambios de la velocidad en el tiempo? Es cuando tú, por ejemplo... Muy bien. La aceleración. La aceleración. Profe, pero no entiendo. ¿Por qué aceleración? Porque la velocidad está cambiando, pues. No tenía velocidad, ahora sí va a tener velocidad. Pero, ¿esa aceleración apareció de la nada? ¿O esa aceleración fue por causa de algo? ¿Quién hizo posible que esa aceleración aparezca? Por causa de la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad. Entonces, si a ti te preguntan, joven, tú tienes que saber responder. Y espero que esta grabación salga. Ayer me ha dolido en el alma, chicos. Les cuento algo en segundos. Me ha dolido un poco porque hice una clase de energía donde resolví los 15 problemas y los 5 de tarea para los niños de quinto de primaria. Ya, usted dirá, profe, pero muy monce. Pero no, lo que quiero llegar es lo siguiente, que hice una clase pues explicando así como le estoy explicando a ustedes, ¿no? Acerca de la energía mecánica, la energía cinética y todo eso. Y resulta que no ha salido la grabación. O sea, no ha grabado. Entonces, eso es lo que me ha dejado un poco desconcertado porque yo quería dejarle pues a los niños ese video para que ellos puedan, ¿no?, repasar o puedan, ¿no?, volver cuando necesiten consultar otra vez. Espero que este video pues no suceda lo mismo, ¿no? No sé a qué se debió, la verdad que no lo entiendo, pero bueno. Entonces, teniendo fe de que esto va a grabarse, si a ti te preguntan qué efecto realizan las fuerzas sobre un cuerpo, ¿cuál sería tu respuesta? Claro, pero escúchame pues. La pregunta es la siguiente. Las fuerzas en general, ya sea fuerza de gravedad o cualquier fuerza, ¿qué efecto ocasiona sobre un cuerpo? ¿Qué hace una fuerza a un cuerpo? Esa es la pregunta. Es importante la parte teórica, ¿no?
es importante la parte teórica y quiero dejarte una buena base en lo que es teoría, ¿no? Para que tú entiendas a cabalidad todos los problemas y puedas desarrollar cualquier tipo de ejercicio. ¿Qué efecto hace las fuerzas a los cuerpos? Independientemente de la fuerza de gravedad, cualquier fuerza en general. La respuesta es, chicos, modifica la velocidad, produce cambios en la velocidad. Y al producir, profe, ¿cómo que cambios en la velocidad? Claro, mira, ve, acá está en reposo, no había velocidad inicial igual a 0. Y mira, ves esta velocidad de color verde, dice velocidad 1. Esa velocidad de color verde que está acá abajo, esta velocidad de color verde, se debe a que la fuerza de gravedad ha modificado a la velocidad. Y como la velocidad cambió, apareció la otra magnitud vectorial de color moradito que está acá, que es la aceleración. Profe, ¿y esas rayitas verticales negras qué son? Ese es el viento. Esas rayitas verticales negras hace referencia al viento que está cayendo, ¿no? Repito, las fuerzas en general lo que hacen es modificar, alterar la velocidad, produciéndole cambios. Y al hacer cambios en la velocidad, lo que hace es que como la velocidad se varía, ¿no? Como la velocidad varía, aparece la aceleración, ¿no? Hay una aceleración. En este caso, chicos, la aceleración es diferente de 0. Y la fuerza resultante es diferente de 0 también. Ya hay fuerza resultante ya. Cuando el cuerpo está en reposo, no hay fuerza resultante. Cuando el cuerpo ya no está en reposo, cuando hay aceleración, ya no es 0 la aceleración. Cuando hay aceleración, la fuerza resultante ya no es 0. Tenga cuidado eso. Tenga mucho cuidado eso, por favor. Ya está. Vamos a ver otro segundo caso. Una situación número 2. Analicemos el lanzamiento de un bloque sobre dos superficies. Una superficie lisa y otra superficie rugosa. Profe, ejemplo de una superficie lisa, por ejemplo, un piso encerado, ¿no? Un piso que le has echado cera, lo has limpiado, lo has barrido primero, lo has trapeado y luego le has echado cera. Entonces el piso está liso, ¿no? No tiene ningunos huequitos, ningunos poros, no hay imperfecciones, está completamente liso. Chicos, todo el mundo hemos tenido la experiencia de caminar sobre una superficie lisa, un piso limpio, encerado. ¿Resbala o no? ¿No? Resbala, no hay rozamiento. Caminar sobre hielo. También, por supuesto, ese es un buen ejemplo. Caminar sobre hielo. Por supuesto, también es liso. Y el otro caso, una superficie rugosa, también hablamos como las pistas, ¿no? Las pistas por nuestras casas, ¿no? Por mi casa, por la casa de ustedes, ¿no? Por ahí, por el colegio, he visto unos baches que están. Ejemplo, ¿no? Rugoso tiene muchas imperfecciones, muchos huequitos, muchos poros. Las pistas generalmente son así, ¿no? Tienen bastante porosidad, ¿no? Y eso sirve para la adherencia de la llanta, ¿no? Está bien un poco de poro, pero tampoco, al menos por donde yo vivo, hay mucho bache, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué pasa? A ver, vamos a ver, ¿qué pasa? Esta persona, mira, está lanzando un bloque. Ahí se ve la manito. Se ve una manito. Lanza un bloque y este bloque adquiere velocidad. El bloque adquiere velocidad. Pero la persona ya deja de estar en contacto con el bloque, mira. Y el bloque se sigue moviendo. Se sigue moviendo con la misma velocidad. Hipotéticamente eso no va a cambiar. Digo hipotéticamente porque esto está en condiciones donde la superficie es lisa, que no existe ningún piso 100% liso, y tú sabes que en la vida real hay aire, entonces el aire también lo frenaría, ¿no es cierto? Pero vamos a suponer que existe una superficie lisa y no existe resistencia del aire. Entonces esta persona que empuje ese bloque en una superficie horizontal, ese bloque va a adquirir movimiento y se va a mover así para siempre. Para siempre se movería así, ¿no? De frente, con una velocidad v, pero si analizamos en cierto instante las fuerzas que actúan sobre ese bloque, hay dos. El peso, o sea, la fuerza de gravedad, y la reacción del piso. Nada más, ¿no? Y ellos se equilibran porque no existe movimiento en esa dirección, ¿no? En la dirección vertical no hay movimiento, el movimiento es horizontal.
Entonces, a lo que quiero llegar, muchachos, a lo que quiero llegar es que la mano de la persona no necesita estar perenne en todo momento. Él solamente lo empuja, le da una velocidad v y el cuerpo por sí solo comienza a moverse. ¿Y por qué no se detiene? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es la causa que ese bloque se movería sin fin? En el hipotético caso que no exista rozamiento al 100% y no exista resistencia del aire. ¿Por qué ese bloque se movería? Porque no habría fuerza que lo detenga. El rozamiento es lo que hace que el bloque se detenga. No habría es la fuerzas que lo fuerza detengan. va en contra del movimiento, igual que la resistencia del aire. Entonces, teóricamente, el bloque iría yendo a la misma dirección, a la misma velocidad, infinitamente. Claro, es por lo que están hablando los dos. Discúlpeme una pregunta. El joven que está participando, ¿me podría decir su apellido, por favor? ¿Quién es el joven? No le reconozco todavía el otro joven. De Tiago sí, pero del otro joven, ¿quién es su apellido? Gutiérrez Pérez. Gutiérrez, ¿no? Gutiérrez Pérez, ya. ¿Por qué te pregunto? Porque para la nota de la intervención oral, ¿no? Por eso te pregunto. Gutiérrez Pérez y Tiago están participando, ya está. Entonces, ya desde ya ustedes van a tener una nota de intervención oral buena. Si quieren saber cuánto es, 20, para que sepan, ¿no? Porque están participando. Y también animo a los demás chicos que participen también, ¿no? Activando su micrófono cuando deseen para participar. Ambos, Gutiérrez y Tiago, pues tienen mucha razón, ¿no? No hay fuerza que se oponga, por lo tanto, este bloque va a moverse sin fin. Y esa propiedad se llama inercia, ¿no? Por inercia eso va a querer moverse. Una vez que adquiere movimiento, eso se movería, ¿no? Como usted ve, no hay ninguna fuerza opositora, mira, fíjate. No hay fuerza de rozamiento, no hay resistencia al aire. Eso debería, digo, ¿no? Debería de moverse sin fin. En la práctica sabemos que no. ¿Por qué? Como te vuelvo a repetir, no hay superficies 100% lisas. Lo más parecido a algo liso es el hielo, pero siempre tiene por ahí porosidad, ¿no? Tiene porosidad, hay resistencia al aire y eso se detendría, ¿no? Entonces, en este caso, chicos, la aceleración es igual a 0 también, ¿no? Es igual a 0 y la fuerza resultante es igual a 0. ¿Por qué la fuerza resultante es igual a 0? Porque estas dos, la fuerza de gravedad y la fuerza de reacción, son iguales en módulo y al momento que se restan, por ser iguales, de a 0, ¿no? ¿Y por qué la aceleración es igual a 0? Porque la velocidad no cambia. La velocidad sigue siendo la misma. V, etc. La velocidad no cambia. La velocidad es constante. Y si no hay cambios en la velocidad, no hay aceleración. Para que exista aceleración, la velocidad tiene que cambiar, ya sea aumentando, para el caso del movimiento acelerado, o sea disminuyendo, para el caso del movimiento desacelerado. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta ahí? ¿Alguna duda? Pregunten, chicos, ¿ah? Ya les he hablado de manera presencial el día de hoy con algunos jóvenes que hemos estado conversando algo. Y bueno, me dicen que no me entienden, me dicen que no conecto, que no llego. Me dicen muchas cosas. Pero no sé pues de qué manera puedo ayudarte si tú no preguntas, si tú tampoco no repasas. Tienes que repasar, tienes que estudiar, tienes que leer, tienes que esforzarte. Es 50-50. 50% el colegio, 50% el alumno. No es que ya el hecho de matricularte a un colegio ya automáticamente, sin hacer nada, vas a ser bueno en algo. Eso no es así. No solamente basta con matricularse, sino también basta con... El estudio es una actividad y se aprende haciendo. Yo no puedo aprender solamente mirando al profesor. En ningún curso vas a aprender así, mirando a un profesor. Tú tienes que aprender haciendo, equivocándote, sí, porque nos equivocamos, nadie es perfecto. Nos equivocamos, pero de esos errores más se aprende que de los aciertos. Cuando tú intentas un problema y haces algo malo, por ahí te equivocas, entonces, ya sé, para la próxima eso es lo que no debo hacer. ¿Me comprendes? Pero se aprende haciendo. Los alumnos, usted saque su cuenta, los alumnos que destacan en el colegio, ¿no? Caso de Tiago, caso de la alumna Cotrina, ¿no? De otro más alumno que de repente no me acuerdo. Son alumnos que están practicando. No son buenos porque yo les enseño. Ellos son buenos porque practican, no por lo que yo les enseño. O sea, no tiene que ver nada mi persona. Lo que tiene que ver es que ellos son alumnos que practican, ¿no? Están practicando. ¿Me comprende? Entonces me estoy refiriendo para esos alumnos, pues, ¿no? Que dicen que no entienden nada y que no conecto, que no hay no sé qué.
Ya, chico, tiene que practicar. Van a cambiar de profesor y usted va a seguir en lo mismo, ¿no? Ahora, en la parte de la superficie rugosa, ¿qué pasa? Tengo un bloque, lo lanzo ese bloque, el bloque comienza a moverse con una velocidad, pero mira, pasa un cierto momento, la velocidad es cero. ¿Y qué significa que la velocidad es cero? El bloque se detiene. El bloque se detiene. Tenía velocidad, ahora ya no tiene. Entonces, cuando yo hago el diagrama de cuerpo libre, está la mg, o sea, está la fuerza de gravedad, pero mira, ve, ahora hay un cambio. Lo que era reacción entre las superficies en contacto, ahora va a ser fuerza normal. ¿Y por qué? Porque por el tema de estática, habíamos dicho que estas reacciones, la reacción es perpendicular cuando la superficie es lisa. Pero si la superficie ya no es lisa, la reacción ya no es perpendicular. Mira cómo la hará. Mira ahora quién reemplazó a la reacción. Reemplazó a la reacción una fuerza llamada fuerza normal. Pero hay algo más aquí. Esa fuerza se llama normal porque es perpendicular a la superficie. Yo les he hablado un montón de veces, ¿no? Les he hablado muchas veces que la recta normal en geometría son aquellas rectas que son perpendiculares, ¿no? La palabra normal viene de la geometría. Entonces, cuando algo es normal, así es su nombre, cuando algo es normal sobre una superficie es porque es perpendicular, o sea que forma 90 grados. Tú dirás, profesor, ¿y entonces dónde está la reacción? La reacción está aquí. Espérate, vamos a dibujarlo ya, para que sepas. La reacción está aquí. No sé. Creo que no se puede hacer acá. A ver. Creo que en la diapositiva no se... Espérate un ratito, voy a ver si lo recorto acá al costado. Ya, después lo voy a borrar ya. No funciona acá, quería prenderlo ahí. Vamos a ver si acá funciona. Acá creo que sí, ¿eh? Ah, ya, no funcionaba en la diapositiva. Ya, ¿dónde está la reacción? A ver. Le trazo esto, mira. La reacción es la componente de la fuerza de rozamiento y la fuerza normal. Así es, amigo. ¿Ves? Tú sí te acuerdas, ¿no? Muy bien. Ya, te voy a dejarlo un poquito más grande, ¿ya? Un poquito más grande. One moment, please. Ya, ahí está para que veas, ¿no? Para que veas. A ver, como ya lo dijo Tiago, trazo estas líneas para formar un rectángulo. Y aquí va a estar la fuerza de reacción. La fuerza de reacción estaría aquí. Ahí está. Esa es la reacción ahora. Esta de aquí. Esa es la reacción. La reacción es oblicua en ese caso. Y esa reacción tiene componentes. Tiene como componente a la fuerza normal, que es perpendicular a la superficie en contacto. Como el piso, la superficie es horizontal. Como el piso es horizontal, la horizontal con la vertical me forma 90 grados. ¿Ya? Así, de esa manera. Esta fuerza de rozamiento se llama cinético porque el cuerpo se está moviendo. Cuando el cuerpo está en reposo se llama fuerza de rozamiento estático. Si ya se está moviendo se llama cinético. Cinético, cinesis viene de movimiento. Cinético es por cuando el cuerpo ya se está moviendo. Hay rozamiento. Y a la fuerza de rozamiento cuando el cuerpo se mueve se llama fuerza de rozamiento cinético. Símbolo F sub K, ¿no? Ahora, la fuerza de rozamiento cinético con la fuerza normal son componentes de la reacción. Y así, si a ti te preguntan, ¿qué está haciendo esta reacción al bloque? Le hace dos cosas. Dos cosas le hace la fuerza de reacción al bloque. Número uno, ¿qué le hace? Primero, lo frena. Lo frena. Segundo, lo empuja para arriba. La reacción lo empuja para arriba y lo frena. Eso usted tiene que saberlo perfectamente, ¿eh? No puede usted dudar para eso. No puede decir, profesor, no sé qué le hará, pues no sé. ¿Y cómo me doy cuenta lo que le hace la fuerza de reacción, la fuerza de color azul? Porque observo las fuerzas, las otras dos fuerzas.
La fuerza de rozamiento cinético me estoy dando cuenta que se opone al movimiento. Ese movimiento, cuando vimos en el dibujo acá, ese movimiento es hacia la derecha, debido a que la persona lo empuja en esa dirección, hacia la derecha. El cuerpo comienza a moverse con una velocidad v y luego la fuerza de rozamiento se opone al movimiento hasta que el bloque se detiene. Pero la mg, o sea, el peso o fuerza de gravedad del bloque, se equilibra con la fuerza normal, debido a que en esa dirección no hay movimiento. Y fíjate que la aceleración ahora es contraria a la velocidad. O sea, este es un movimiento desacelerado. Y observa también, es una aceleración, sí, pero como es una aceleración que es contraria al movimiento, se llama desaceleración, ¿no? Y fíjate que la fuerza resultante es la única fuerza que está actuando sobre ese cuerpo y está causando el efecto de que la velocidad disminuya, que la velocidad cambie de tener velocidad a no tener nada. Es una aceleración también, pero es una aceleración, una desaceleración en este caso, ¿no? Entonces, chicos, en este caso, la aceleración es diferente de cero también. Hay una desaceleración porque la velocidad está cambiando su módulo hasta detenerse. Y la fuerza resultante también es diferente de cero. ¿Por qué? Porque en este caso sí hay fuerza resultante. ¿Y quién es la fuerza resultante? ¿Quién es la fuerza resultante, muchachos? No es igual a cero, o sea que puede ser mayor. La fuerza normal. FK, o sea, la fuerza de rozamiento cinético. Esa fuerza de rozamiento cinético es la responsable de que ese bloque se detenga. ¿Te das cuenta que la fuerza de rozamiento cinético está alterando la velocidad? En el primer caso de arriba, fíjate en el ejemplo de arriba, cuando la superficie era lisa, no había fuerza de rozamiento, eso se movía hasta el infinito. Hasta el infinito se movía. Pero cuando ya hay fuerza de rozamiento, ya no se mueve hasta el infinito, se detiene. Se detiene. Entonces se está deteniendo justamente porque la fuerza de rozamiento cinético está que lo frena, pues, ¿no? Que lo frena, y la aceleración y la fuerza, mira, están en la misma dirección. Esa es otra cosa que usted debe tener en cuenta bien. La fuerza resultante y la aceleración tienen la misma dirección. Y eso hemos visto ahora con los chicos de segunda y secundaria, ¿no? De segunda y secundaria hemos estado haciendo dinámica circunferencial. Hemos estado hablando de la aceleración centrípeta, la fuerza centrípeta, de la velocidad angular, la velocidad tangencial. Hemos visto formas de calcular la aceleración centrípeta. Hemos visto una aplicación de la segunda ley de Newton al movimiento circunferencial. Espero, chicos,